Bienvenidos al tema 35 de este seminario bíblico, histórico y profético que ya hemos estado abarcando casi todo el libro de Daniel. En el tema pasado hemos visto Daniel capítulo 12 y también Apocalipsis capítulo 10 y vimos cómo esos dos capítulos son una perfecta unidad, pues aquello que comenzó en Daniel 12 ahí siguió y recibió su respuesta y su cumplimiento profético en Apocalipsis 10. De esta manera vimos los grandes tiempos proféticos que nos presenta la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, los 1260 años, los 1290, los 1335 y los 2300 años. Y vimos en los últimos temas que a partir de 1798, al cumplirse los 1260 años, comenzó el tiempo del fin. Lo que significa que ya vivimos nosotros proféticamente en el tiempo del fin. Luego vimos que había una profecía específicamente, exclusivamente dada al profeta Daniel para el tiempo del fin. En Daniel 8, versículo 14, lo hemos estudiado ya en detalle, los 2300 años, que iban a llevarnos hasta dentro del tiempo del fin, y exactamente es lo que ocurrió. En el año 1844, 46 años dentro del tiempo del fin, se cumplieron los 2300 años de Daniel 8:14, como vimos en mucho detalle en los temas pasados. Y ese año fue el año en el cual se inició el juicio celestial. Fue el año en el cual se inició la purificación del santuario, que simbolizaba no solamente una purificación del santuario celestial, sino una purificación de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas, de todos aquellos entendidos que entienden que ahora vivimos en el día de la expiación de los pecados, en el día de la reconciliación con Dios, en el día del juicio en el cual debemos ser purificados, emblanquecidos y limpiados. Entonces vimos algo muy interesante, que el hombre que descubrió esta verdad en el tiempo del fin, cuando de esta profecía fueron retirados sus sellos, cuando el libro de Daniel, que fue cerrado y sellado, aquellos aspectos de esta profecía del inicio del juicio final, esos detalles a partir de 1798 fueron abiertos al conocimiento humano. Entonces tenía que haber una persona que era la primera en descubrir esta verdad. Y fue un hombre que vimos en el tema pasado, se llamaba William Miller. En el año 1818, él descubrió esta profecía de Daniel 8:14 y dijo, wow, vivo en el tiempo del fin y en un cercano futuro, en pocos años, se cumple la profecía de los 2300 años en 1844. Entonces, él, hemos visto la semana pasada, él se resistió durante 13 años de predicar este mensaje, porque él, aunque en su corazón sintió, tengo que proclamar esto al mundo, de que este tiempo profético se está cumpliendo, él en aquel entonces se resistió. Y vimos que un día, cuando él ya tenía 49 años, él dijo, Dios, si tú quieres que predique este mensaje, haz que me inviten a predicar. Y recuerden que una hora después de su oración, recibió por primera vez en su vida una invitación para predicar. Y ahí él comenzó a proclamar lo que había descubierto. Ahora, William Miller, vimos que era el hombre indicado en esa época para descubrir y reconocer esa verdad. ¿Por qué? Porque vimos esto con mucho detalle en el tema pasado, pero solo quiero repetir que él en aquel entonces era el hombre ideal porque entendía el conjunto de las verdades bíblicas como nadie más en su época. Entonces lo que ocurrió fue que desafortunadamente, inicialmente, cometió un gran error. El error fue creer que Jesucristo iba a retornar en esa fecha 1844, porque cuando decía la profecía de Daniel 8:14, después de 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, él pensaba, ¿el santuario
debe ser la tierra. Entonces la purificación del santuario debe significar la purificación de la tierra durante el retorno de Jesucristo. Y de esta manera, Él llegó a proclamar que Jesús iba a retornar, que el juicio final en 1844 se iba a dar y Jesús iba a retornar personal y literalmente en esa fecha. Ahora quiero hacer recuerdo de un versículo que se encontraba en Daniel 12, versículo 4, donde nos hablaba acerca del progreso, del aumento del conocimiento en el tiempo del fin. Porque aquí decía la profecía, tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ya sabemos qué es lo que fue sellado, el aspecto de los 2300 años y el juicio celestial. Dice, hasta el tiempo del fin. Una vez que iba a iniciar el tiempo del fin, en 1798, tras cumplirse, como vimos, el lapso profético de los 1260 años, a partir de ese momento, dice, los sellos del libro de Daniel iban a ser retirados al conocimiento humano de tal manera que se aplicaría lo que dice aquí, muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará, el conocimiento bíblico aumentará. Y lo que ocurrió fue desde 1798 hasta el día del hoy, que vivimos en el tiempo del fin, el conocimiento bíblico aumenta progresivamente. No para, no se paraliza. La palabra de Dios es tan rica que podemos seguir descubriendo más y más detalles que Dios puso ahí. El conocimiento aumentará progresivamente. De tal manera que cuando William Miller descubrió los 2300, cuando lo descubrió inicialmente, no sabía bien qué año iba a ser, 1843, 1844. Dijo, alrededor de esa fecha se va a cumplir. Pero luego fue pasando el tiempo, el conocimiento fue creciendo y aumentando, y de esta manera iba a llegar cada vez más luz sobre estas verdades, como también vamos a ver el día de hoy. Ahora, lo que ocurrió fue que cuando Miller comenzó a predicar, había cientos, miles y decenas de miles que comenzaron a creer en lo mismo y decir, Jesucristo viene pronto, la profecía de los 2300 años se va a cumplir. Porque ellos no entendieron que Jesucristo efectivamente iba a venir en las nubes del cielo en aquella fecha, pero no a la tierra, sino al santuario celestial, al inicio del juicio celestial, según lo que hemos estudiado en Daniel 7. El versículo 13. Ahora, lo que ocurrió fue lo siguiente. El movimiento millerita aumentó. Con el tiempo eran cientos de pastores y oradores de diferentes iglesias cristianas que comenzaron a proclamar la misma verdad. Eran miles y miles que creyeron esto de todas las iglesias, porque era un movimiento millerita. Miller no fundó una iglesia, Miller comenzó un movimiento basado en el cumplimiento de una profecía. Entonces toda la gente que reconoció esa verdad y se unió a ese movimiento, fueron conocidos los milleritas. Ahora, Miller había descubierto varias cosas muy interesantes. En primer lugar, en Daniel 8, el versículo 14, cuando aquí decía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, él aplicó tardes y mañanas, una tarde, una mañana debe equivaler a un día. Es decir, después de 2300 días, que en profecía bíblica, día se convierte en año. Entonces él llegó a la conclusión, aquí está hablando de 2300 días que se convierten en años. Ahora, muy interesantemente, esto ya había sido proclamado siglos y milenios antes que él, descubierto por otros investigadores bíblicos. Por ejemplo, ustedes conocen que hay una traducción bíblica que se llama la Septuaginta. La Septuaginta fue traducido por 70 rabinos judíos que dominaban perfectamente el hebreo. ¿Y saben cómo ellos tradujeron este versículo de Daniel 8:14? Ellos lo tradujeron así. 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Ellos en la misma Septuaginta, los 70 rabinos que tradujeron del hebreo, ya definieron que esos tardes y mañanas resultan días. Y eso fue 2 milenios anterior de Miller. Es muy interesante. Ahora, había otro rabino en el siglo II, se llamaba Teodotión.
Y él igualmente traducía y proclamaba de esta manera. Aquí significa en Daniel 8:14, tardes y mañanas igual a 2300 días. Y luego en el siglo IX, todavía 1000 años antes de Miller, había un rabino, Nahavendi, que él no solamente lo traducía 2300 tardes y mañanas como días, sino lo aplicó ya como años. Es decir, 1000 años antes de Miller, ya un rabino proclamó estos son años. Es decir, el conocimiento sobre esto ya estaba ahí, mucho antes que Miller descubrió la aplicación para 1844. Ahora, había muchos otros rabinos que igual en varios otros siglos, de la misma manera lo aplicaron ya a un lapso de 2300 años. Y eso, rabinos en Palestina, en España, en Francia, en Portugal, en Italia, Algeria, en diferentes lugares del mundo. Entonces, eso fue una de las cosas que a través de Miller simplemente nuevamente se dio a conocer lo que el conocimiento ya estaba anteriormente ahí. Recuerden que Miller dijo, estos 2300 años tienen que comenzar a correr a partir de la fecha 457 a.C., porque en ese año la profecía de Daniel 9, versículo 24 y 25 decía que se tenía que comenzar a contabilizar los tiempos proféticos. Entonces, Miller, llegó a esta fecha, ¿por qué? Porque él analizó la historia y él vio que había esas diferentes antiguas órdenes de los reyes medo-persas para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, él descubrió que la tercera orden, la de Artajerjes, del año 457, era aquella a la cual la profecía se refería para la reconstrucción de Jerusalén, que estaba en ruinas, porque los babilónicos habían destruido. Entonces, él comenzó a contabilizar de ahí los 2300, desde 457, llegando a 1844. Bien, primero hizo un error y llegó a 1843, porque no contabilizó el año cero, porque eso no había entendido todavía. Y ya que el conocimiento es progresivo, entonces esas cosas se fueron entendiendo luego. Ahora, la fecha del año 457 para efectivamente la orden de Artajerjes, rey de los medo-persas, para la edificación de Jerusalén, fue confirmado sin lugar a dudas por el doctor Lin Woods, especialista en Antiguo Testamento, y el doctor Siegfried Hort, arqueólogo, que se dedicaron mucho tiempo para ver si realmente, en qué fecha realmente Artajerjes dio la orden para reconstrucción. Y ellos confirmaron en su libro que fue 457. Así que William Miller estaba muy correcto en aplicar los 2300 a días que se convierten en años y en aplicarlo a partir de 457 en adelante. Pero había una cosa más. La aplicación de día por año que él aplicó y que ya hemos visto en temas pasados, que se aplica a tiempos proféticos, eso nosotros generalmente utilizamos unos 2 versículos para confirmarlo. Pero había un pastor, se llamaba William Shea, especialista en Antiguo Testamento y cronologías. Él hizo una investigación muy amplia de toda la Biblia y descubrió que la clave día por año en profecías bíblicas aparece más de 20 veces en la Biblia. Hay más de 20 pruebas que lo confirman. De tal manera que el error de Miller fue básicamente creer que el santuario era la tierra y no el cielo, que tenía que ser purificado. Entonces, cuando él supo muy bien que había varias aplicaciones para santuario, y él inclusive escribió un tratado de 16 páginas donde él identificó qué puede ser mencionado o significado como santuario. Y una de las 7 cosas que descubrió era el cielo. Él era el segundo que descubrió. Él sabía que el cielo también es la aplicación para el santuario. Pero cuando él dijo 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, él descartó que pueda ser el cielo. ¿Por qué? Porque él dijo en su razonamiento, ¿cómo el cielo se va a contaminar para tener que ser purificado? De tal manera lo descartó, lamentablemente, y no entendió el versículo de Hebreos 9, 22 y 23, que ya hemos visto en temas pasados, donde confirma que también el santuario celestial se contamina por los pecados nuestros,
porque cada vez que nosotros pecamos y pedimos perdón al Señor, ese nuestro pecado es perdonado, pero transferido simbólicamente al santuario celestial. Y un día tiene que ser borrado y purificado de ahí. Entonces, él no vio esa evidencia en Hebreos 9, 22 y 23. Entonces, y había una cosa más. Cuando él entonces en su mente vio acercarse la fecha de 1844, faltaban 13 años, 12 años, 11 años, 10 años, y él proclamaba y el movimiento millerita crecía, entonces él comenzó a aplicar Apocalipsis 14, versículos 6 y versículo 7 a esa realidad, donde proclama el mensaje de los 3 ángeles y comenzó a proclamar el primer mensaje angelical que es mencionado en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde decía: vi volar por el medio del cielo a 8 ángeles que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él vio, aquí hay un mensaje mundial que la humanidad tiene que escuchar. ¿Y cuál es el mensaje? Diciendo a gran voz, con toda autoridad y firmeza, y apoyado con el Espíritu Santo: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Wow, esto fue tremendo. Él comenzó a aplicar esos versículos diciendo: la hora del juicio ha llegado. Entonces él, en su forma de pensar en aquel entonces, pensó: la venida de Cristo y el juicio es el mismo evento. Unánimemente se cumplen las dos cosas. Y entonces él, hemos visto en el tema pasado, comenzó a aplicar los 4 profecías de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 12, 10 al 12, los 4 grandes profecías del libro de Daniel. Él vio los paralelismos y él vio que cada una de esas profecías tiene un clímax. En Daniel 2 el clímax es la piedra que retorna representando el reino de Dios, la venida de Cristo. En Daniel 7 él vio el clímax, es el juicio celestial. En Daniel 8 él vio el clímax, es la purificación del santuario. Y ahí él llegó a la fecha de 1844 por los 2300 años. Y luego en Daniel 12 vio el clímax, que Miguel se levanta, el pueblo es liberado de la gran tribulación y se da la resurrección. Entonces él llegó a pensar que los 4 clímax paralelos tienen que también ocurrir al mismo tiempo: la venida de Cristo, el juicio, la purificación del santuario, y por eso lo aplicó a la tierra, y la resurrección de los muertos. Cuando él lamentablemente no vio que aunque eran 4 paralelismos correctamente, pero no eran idénticos. Pues el primero y el último, la piedra que cae, el retorno de Cristo, y la resurrección que ocurre en el retorno de Cristo, efectivamente ocurren al final del tiempo del fin. Pero los 2 centrales, el inicio del juicio y la purificación del santuario, son también eventos idénticos, pero que ocurren antes. Ese fue su error. Ese fue el error de Miller. Ahora nosotros hemos visto en el tema pasado que había aquí un precioso quiasmo, y había un detalle más que Miller, desafortunadamente, no aplicó correctamente en esa su interpretación. Vengan conmigo a Daniel 7, pues cuando él vio el inicio del juicio celestial, Daniel 7, 9 y 10, cuando el anciano de días se sienta, tronos fueron puestos, y entonces millones de ángeles asistían, el juez se sienta, los libros fueron abiertos, pero entonces aguardan todavía un momentito hasta el versículo 13, donde decía: miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, cuando aquí William Miller vio esto, y él vio: oh, aquí está hablando del juicio celestial y está hablando del Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo, él pensó que es el tiempo, la venida de Cristo a la tierra, cuando él no había visto o no había entendido la frasecita que dice que venía uno como Hijo de Hombre que vino no a la tierra, sino hasta el anciano de días, al juez que se acaba de sentar. Y le hicieron acercarse delante de él. Jesús aparece en la cena del juicio donde su padre se acaba de sentar en un trono, pero fueron puestos tronos
pero solo uno se había sentado hasta el momento, que era el Padre, y los ángeles, los libros se abren, y entonces llega Jesucristo con las nubes del cielo a la escena del inicio del juicio celestial. Entonces, esto fue maravilloso. Así que en 1844 había un impresionante evento, pero no se desarrolló aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Pero había un grupo de personas que eran los mileritas, los que habían descubierto el cumplimiento de esta profecía, que lamentablemente todavía lo habían mal interpretado, creyendo que iba a ser la venida de Cristo, no entendiendo todavía que iba a ser sí la venida de Cristo, pero no la tierra, sino a la escena del juicio, para iniciar el juicio. Entonces, ellos vieron todas estas cosas. Sucede que había una profecía, la profecía del inicio de los 2300 tardes y mañanas. Sabemos que fue 457 con el edicto de Artajerjes. Y la Biblia nos había identificado cuándo se iba a dar ese edicto. Vean conmigo el libro de Esdras, porque aquí nos habla de este edicto que fue dado en el capítulo 7. Y aquí en el versículo 7 y 8 identificaba el mes, no solamente el año del edicto, sino también el mes, diciendo, con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Muy bien, sabemos que la orden fue dada en el 7º año del rey Artajerjes, pero versículo 8 nos dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Ahora, entonces no solamente se trataba de una fecha de un año, sino también identificaba un mes cuando iban a comenzar a correr los 2300 años. Entonces, y ese mes, el 5º mes del 7º año, llegaba según los calendarios antiguos, ya sea agosto o septiembre, alrededor de otoño. Entonces, hay unas cosas muy interesantes que tenemos que mencionar. Todos los cristianos que existen creen en el Cristo histórico que vino a esta tierra y que murió en la cruz, ¿no es así? La mayoría de los cristianos se alegran y creen que Cristo va a retornar. Ya no todos, pero una gran parte. Pero muy pocos cristianos han reconocido lo que Jesucristo está haciendo en este momento en el cielo. Lo que está llevando a cabo desde 1844, el juicio celestial, la purificación del santuario, que significa la purificación de sus hijos aquí en la tierra, con el propósito de definir quién puede ir al cielo y quién no, quién puede resucitar y quién no, quién puede heredar la vida eterna y quién no. Es muy interesante. Ahora, ocurre que acabamos de ver de que más alrededor de otoño 457, comenzaron a correr los 2300. Pero hay algo muy interesante. Había luego un investigador bíblico que descubrió y dijo, pero esto tiene que cumplirse si Jesús entró en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para iniciar el simbólico Yom Kippur, el día de las expiaciones, el día del juicio. Entonces él pensaba, eso ocurrió según el libro de Levíticos 16, en una fecha específica. Entonces ellos buscaron consejo y estudio con un grupo, una línea judía que se llamaban los caraítas. Y ellos, los caraítas, eran los que se habían mantenido más fielmente al calendario bíblico, y ellos identificaron que el día de las expiaciones, de la reconciliación, del juicio, del Yom Kippur, iba a caer en el año 1844, en la fecha del 22 de octubre. Ahora, esto fue muy interesante para el movimiento millerita descubrir de que realmente en el 22 de octubre de 1844 iba a caer la fecha exacta del día de las expiaciones al cabo de los 2300 años. Porque en cada año el día de las expiaciones caía en otro día, porque el calendario judío y el calendario occidental son diferentes. Entonces, para 1844 cayó exactamente en el 22 de octubre. Ahora, Miller originalmente, cuando él había descubierto los 2300, dijo alrededor de 1844. Todavía no tenía una fecha exacta,
Inclusive inicialmente dijo 1843, pero luego descubrió que se había olvidado del año cero y lo recalcularon, lo corrigieron a 1844, que era el año correcto, pero todavía no habían descubierto ni el mes, mucho menos el día. La luz fue progresivamente aumentando a medida que se acercaba el tiempo y los estudios profundizaban. Ahora, comenzó en el movimiento millerita a conocerse esto como el clamor de medianoche. Ustedes conocen que hay en Mateo capítulo 25 una famosa parábola, en Mateo 25, acerca de las 10 vírgenes, que todas ellas esperan al marido para las bodas. Y entonces ellos aplicaron esto a sí mismos diciendo, nosotros somos estas 10 vírgenes porque nosotros somos los que creemos que Jesucristo está viniendo ahora. Entonces aplicaron esto a su realidad. Y en el versículo 6, ellos proclamaron, y porque decía el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces ellos dijeron, eso se cumple en nosotros. Nosotros somos aquel movimiento, aquellas 10 vírgenes que proclama, aquí viene el esposo. En otoño, en 1844, salid a recibirle, pues Jesús viene por fin a la tierra. Ellos también habían visto que Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 2, había aplicado a sí mismo, efectivamente, el término de ser el esposo. Marcos 2, versículos 19 y 20, decía, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús aquí aplicaba a sí mismo el término, el nombre del esposo. Y entonces cuando los milleritas vieron la parábola de las 10 vírgenes y el clamor de medianoche, he aquí el esposo viene. Entonces ellos dijeron, esto es el cumplimiento de Mateo 25. Y ellos se creyeron como este cumplimiento y comenzaron a sacar una revista que se llamaba El Clamor de Medianoche, donde ellos difundían estos descubrimientos a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ocurrió que inicialmente ellos creían que Jesús iba a venir en Año Nuevo judío, que cae más o menos en marzo. Pero eso no ocurrió y no llegó. Todavía no habían descubierto el asunto de lo que sabían los caraítas, de cuándo se cumple exactamente la fecha. Entonces ellos tuvieron un pequeño chasco ahí, dijeron, ¿qué es lo que pasó? Y siguieron analizando y estudiando, y Miller reconoció a través del estudio bíblico que Jesús no vendría en primavera, sino en otoño. Eso todo era durante la fase del movimiento millerita. Ahora, muy interesante fue que ellos habían levantado una carpa enorme. Habían comprado la carpa más grande de Estados Unidos. El movimiento millerita, ahí entraban 4,000 asientos y 2,000 parados adicional. 6,000 personas podían entrar. Y así ellos hacían enormes campañas proclamando, Jesús viene, Jesús viene. Era un evento impresionante en aquella época. Entonces lo que pasó fue que Miller descubrió, no en primavera, no, en otoño. Y no solamente él lo descubrió, mucho antes de él inclusive, lo había descubierto el científico famoso Isaac Newton, que ya lo había mencionado, ese es su pensamiento, pero más adelante recién Miller también lo entendió y lo reconoció, y su argumento era el siguiente, la tipología. Ustedes escucharon quizás hablar de la tipología, el tipo y el antitipo. Les voy a explicar. El tipo es como una promesa, un símbolo, una figura del Antiguo Testamento para luego su cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es ya el antitipo. De tal manera que ellos llegaron a pensar, los milleritas, Jesús tiene que repetir en su retorno las fiestas tipológicas de otoño, tal como Jesús cumplió en su primera venida hace 2,000 años, las fiestas tipológicas de primavera. Entonces, ellos dijeron, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la ovejita es el tipo,
la ovejita del sacrificio del Antiguo Testamento, es el tipo del antitipo que es Jesucristo, el Cordero de Dios en la cruz. Es decir, el uno fue el ejemplo, el símbolo, el otro fue el cumplimiento real, que mayormente el antitipo, el cumplimiento, es mucho más grande que el tipo. Y de esta manera, en Levíticos 23, ustedes pueden leer en sus casas, encontramos todas las fiestas solemnes y con datos específicos de los tiempos de las fiestas hebreas, ya sea de primavera y de otoño. Eso es muy interesante. Entonces, en Levítico 23 ustedes van a leer que las fiestas de primavera eran 3 y las fiestas de otoño también eran 3. Las de primavera eran, número 1, la Pascua, seguido con los panes sin levadura, y que exactamente Dios le estableció un día, era el día 14 del mes primero. Luego, la segunda fiesta de la primavera era la ofrenda de las primicias. Y esto se cumplió el día después del sábado de Pascua. Dios lo estableció todo en orden. Luego, la tercera fiesta de primavera era Pentecostés, que se cumplió 50 días después. Entonces, en el mismo libro Levítico 23, encontramos también las 3 fiestas de otoño. La primera, la fiesta de las trompetas, que también tenía su fecha exacta de cumplimiento, que era el primer día del séptimo mes. Luego, la fiesta de la expiación de los pecados, el Yom Kippur, el día de las expiaciones, que se cumplía el día 10 del séptimo mes. Y finalmente, la fiesta de las cabañas, que era el día 15 del séptimo mes, ¿no? De esta manera, Dios tiene una precisión muy exacta en los tiempos. Ahora, Dios es un Dios de orden, de precisión en los tiempos. Por esto Dios dio tiempos proféticos, con inicios exactos y cumplimientos exactos. Entonces, Dios puso todo el universo en tanta precisión que inclusive los astrónomos pueden predecir con exactitud absoluta siglos o milenios de anticipación cuando va a haber un eclipse. Porque ellos saben muy bien cómo se mueven los astros. Entonces, Dios puso todo en un orden. Por ejemplo, Génesis 15, versículo 13, Dios habla que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto por 400 años en esclavitud. Y luego en Éxodo 12, el versículo 40, nos dice en Éxodo 12, versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Es decir, 400 años en esclavitud, pero 30 años antes habían llegado. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. El mismo día al cabo de los 430 años. De tal manera que Dios es muy preciso en sus tiempos proféticos, inclusive hasta el día. Ustedes recuerdan que Jesús dijo en Marcos 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Ya lo hemos estudiado. ¿Qué tiempo se había cumplido? Daniel capítulo 9, las 70 semanas, porque las primeras 69 se habían cumplido. El año 27 había llegado, Jesús se había bautizado y comenzado su ministerio como Mesías y comenzó a proclamar, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Ese tiempo profético que lo había anunciado. Ahora, el rey David en Salmos 31 dice algo muy interesante. El rey David en Salmos 31, versículo 15, dice, en tu mano están mis tiempos. Dice David acerca de Dios, en tu mano está mi tiempo. En las manos de Dios está nuestro tiempo, de cada uno de nosotros. Cuando nacemos, cuando morimos, cuando es tiempo de casarse, cuando es tiempo de tener éxito o tiempo de aprender de nuestros errores. Nuestros tiempos también están en las manos de Dios. Ahora, Jesús inclusive sabía cuándo era el tiempo de su muerte. Él lo sabía gracias a Daniel 9, 24 y 27, pues decía la profecía que a la mitad de la última semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. El Mesías príncipe iba a morir, iba a ser muerto. Y Jesús, inclusive días antes, había proclamado que va a morir y preparaba a sus discípulos diciendo, mi muerte está cercana. Y lo impresionante es
que no solamente Jesús sabía el año cuando iba a morir, Él sabía inclusive el mes, el día, y no solamente el día, sino también la hora. Porque la Biblia dice, a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, en la muerte de Cristo, la Biblia no solamente identifica el año, identifica el mes, identifica el día, identifica la hora de su muerte. Es impresionante cómo Dios, en su precisión de los tiempos proféticos, había establecido estas cosas. Ahora, Jesús murió y entonces cumplió el antitipo de las fiestas de primavera, porque murió la Pascua, ¿recuerden? La Pascua es la primera fiesta. Y entonces Jesús es el Cordero de Dios que murió por los pecadores del mundo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuándo resucitó Jesús? El día después del sábado, el primer día de la semana, como primicia de los muertos, para cumplir ya la segunda fiesta tipológica de Levítico 23, lo que hemos visto. La primera fiesta tipológica, la segunda digo. Y lo mismo Él cumplió la tercera, pues en Pentecostés, 50 días después, tras su ascensión, envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y de tal manera, entonces, todo esto fue escrito en Hechos 2. De todas maneras, en Hechos 17 hay un versículo que gracias al conocimiento que tenemos ahorita, recobra un significado totalmente nuevo. Hechos 17, versículo 31 dice, por cuanto, estamos hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Entonces esto recobra un nuevo significado sabiendo que Dios es muy preciso en sus tiempos proféticos. Ahora, en el año 1843, en mayo, en pleno movimiento millerita, faltaba un año para cumplirse 1844, salió un artículo de uno de los del movimiento millerita diciendo, Jesús cumplirá su segunda venida y cumplirá en su segunda venida las fiestas de otoño, tal como cumplió en su primera venida las fiestas de primavera. Y era muy lógico. Entonces ellos dijeron, las trompetas, la fiesta de las trompetas significa el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que tiene que resonar como trompeta por la tierra, la hora de su juicio ha llegado. Y luego ellos dijeron, la segunda fecha, la segunda fiesta de otoño, que es la expiación, eso tiene que ser el juicio, o en otras palabras, ya el retorno de Jesucristo. Y ellos dijeron lo que significa que la fiesta de las cabañas tiene que significar ya el cielo. Entonces, de esta manera había un hombre en el movimiento millerita que se llamaba Samuel Sheffield Snow. Y él era el que descubrió la fecha. Porque hasta ese momento, como Miller y los demás, pensaban alrededor de 1844. Ya fueron precisando, tiene que ser en otoño para cumplirse las fiestas de otoño en la tipología. Pero entonces Samuel Sheffield Snow, él dijo, ¿saben? Tiene que ser una fecha mucho más precisa. Y él, en la fecha del 12 de agosto de 1844, como 2 meses antes de cumplirse el 22 de octubre de 1844, él dijo, y él trajo esta nueva luz que según los caraítas, el año judío comenzó en abril, pero tiene en otoño, y para ser exacto, en el 22 de octubre, el cumplimiento del Yom Kippur, del Día de las Expiaciones, para ese año de 1844. Y la gente cuando escuchó esto, estaba muy emocionado porque habían descubierto bíblicamente y históricamente a través de los calendarios judíos qué iba a ser la fecha exacta. Entonces ocurrió algo muy interesante. En Mateo 25, ellos volvieron a leer esta parábola acerca de las 10 vírgenes que ellos aplicaban a sí mismos porque ellos habían pensado que Jesús iba a venir en primavera del año 1844 y no llegó. Y ahí vino luego Snow, después de que Miller descubrió tiene que ser en otoño, y luego vino Snow para precisar el 22 de octubre.
Y entonces ellos entendieron de Mateo 25, versículo 5, lo que decía este versículo, donde decía, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se aplicaron esto a sí mismos diciendo, el esposo se tardó todavía. En realidad no se tardó, sino nosotros, ya que habíamos interpretado todavía un poco mal. En ese sentido, todavía hay un tiempo que precisar, que recorrer para ese evento. Y entonces ellos, a partir de ese momento que Snow trajo la fecha exacta del 22 de octubre, comenzaron a proclamar más profundamente y dijeron, este es el verdadero clamor de medianoche. Ahora sí Jesús viene. Wow, y había una época de muy profundo arrepentimiento. Nunca en la historia de la cristiandad, así de esta manera documentado, se vio lo que ocurrió en esos 2 meses finales, antes del 22 de octubre. Ellos comenzaron a arrepentirse como nunca antes. Arreglaron sus cuentas con el prójimo, como Dios, como nunca antes. Confesaron todos sus pecados. Dieron lo que tenían a los pobres, y proclamaron la verdad como nunca antes. Lo que ellos creían, la verdad, que Jesús iba a venir. Había una santidad que nunca se vio en un movimiento religioso. Una integridad como nunca se había visto antes. Entonces, ellos no habían entendido todavía que Daniel 8:14 y el santuario será purificado al cabo de los 2300 era un evento en el cielo. Y no, el juicio se iba a iniciar en el cielo. Y por eso, lamentablemente, cuando llegó la fecha del 22 de octubre, fueron chasqueados terriblemente. Ahora, sabemos muy bien, en Daniel 7, ya lo hemos visto, Daniel 7, versículos 9 y 10, el juez se sienta, los millones de ángeles, los libros se abren. En el versículo 13, Jesús viene con las nubes del cielo. ¿Pero dónde? Al anciano de días, no a la tierra. Entonces ellos vieron, como nosotros ya sabemos, en Juan 5:22 nos dice que el juicio fue dado del Padre, ¿a quién? Al Hijo. Así que el Padre estaba esperando, sentado en el trono, hasta que llegó su Hijo y entonces le entregó el juicio. Y Apocalipsis 14, 6 y 7 comenzaron realmente a cumplirse. El juicio de Dios ha llegado. Entonces, desde entonces vivimos en el juicio final, en el tiempo del fin. Y quiero mencionar una vez más el tipo y el antitipo. El tipo del santuario terrenal, ¿cómo era? Era un santuario terrenal muy limitado, era 15 metros de largo, 5 metros de ancho, 5 metros de alto, como una casa de 2 pisos. Eso era el tipo del antitipo. ¿Cuál es el antitipo? El santuario celestial, mucho más grande que el tipo es el antitipo. Cuando Jesús llegó con las nubes del cielo al anciano de días y millones de ángeles, ya pueden imaginarse la dimensión del santuario celestial, del trono de Dios. ¡Qué momento glorioso! Ahora, lo que ocurre es que la presencia de Dios efectivamente se puede mover. Rápidamente tengo que mencionar esto. En Daniel capítulo 7, el versículo que ya hemos mencionado, donde Dios se sienta para iniciar el juicio, Daniel 7, versículo 9 y 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Y dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y ahora viene el detalle. Y las ruedas del mismo, las ruedas del trono, como fuego ardiente. El trono de Dios tiene ¿qué cosa? Ruedas. ¿Para qué son ruedas? Para movilizarse, moverse de un lugar al otro. El hecho de que aquí nos indique las ruedas significa que ese trono se acaba de mover aquí para que el anciano de días, Dios se sienta, los ángeles en su entorno, los millones, los libros se abran. ¿Por qué? Porque sabemos, según Santiago, que el juicio se hace a base ¿de qué? De los 10 mandamientos, del arca del pacto, que están dentro del arca del pacto en el santuario celestial, como vimos en Apocalipsis 11, 19. Entonces, en el santuario celestial, donde Dios se sienta en presencia de su arca del pacto, de sus 10 mandamientos, va a iniciar el juicio porque se hace a base de su norma de moral y de lealtad, que son los 10 mandamientos. Y entonces Jesús llega al juicio y lo inicia. Ahora, por lo tanto, tal como en la antigüedad el sacerdote todo el año estaba en el lugar santo, pero en el día del juicio de las expiaciones entró al lugar santísimo para que el día del juicio en la presencia del arca del pacto de los 10 mandamientos, de la misma manera, Jesús ahora
se moviliza, su Padre también, al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar la última fase de la humanidad, el juicio celestial, para definir quién de nosotros puede ir al cielo, quién de nosotros no puede ir. Y de esta manera es muy interesante que en el libro de Ezequiel 10 también Ezequiel vio que se movía la presencia de Dios. Ahí estaba, por ejemplo, en el lugar santo. Ahora, en Apocalipsis 21, versículo 10, en Apocalipsis 23, versículo 3, ahí habla de que Dios con su trono se moviliza del cielo a la tierra. Es decir, vemos cómo la presencia de Dios se moviliza, no es nada fuera de lugar que pueda movilizar la presencia de Dios del lugar santo, del lugar santísimo, del cielo a la tierra. De la misma manera en el pacto antiguo, la presencia de Dios a través del Shekinah estaba entre los dos querubines sobre el propiciatorio, pero a veces se levantaba fuera del lugar santísimo, se convertía en la nube que se movía y luego volvía sobre el altar. Es muy interesante, tenemos que entender esto. Ahora, quiero precisar que hay 3 viajes que la Biblia menciona de Jesucristo sobre las nubes del cielo. 3 viajes. Y tenemos que entender los 3 para entender todo esto bien. Ahora, uno fue en Hechos 1, versículo 9. Cuando Jesús se fue al cielo. Hechos 1, versículo 9. Donde los ángeles dicen a los discípulos, desde el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viendo ellos a Jesús, fue alzado, le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Vienen unos ángeles, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que Jesús primeramente se fue al cielo en las nubes, hace 2000 años. ¿Cómo volverá Jesús a la tierra? Ya lo ha descrito el ángel, así como lo habéis visto ir, así volverá, pero lo precisa el libro de Mateo 24, versículo 30, donde dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ya tenemos 2. Cristo se fue al cielo hace 2000 años con las nubes del cielo. Visiblemente, literalmente, Jesús volverá en un cercano futuro del cielo, literalmente, visiblemente en las nubes del cielo, pero hay un tercer viaje que Jesús realiza con las nubes del cielo, que está en Daniel 7, versículo 13, que es para ir e iniciar la fase final, el juicio celestial. Daniel 7, 13, donde decía, mirando yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esto es el inicio del juicio en 1844. Esto fue el viaje de Jesús en las nubes que casi toda la humanidad y casi toda la cristiandad no entiende y no sabe y no conoce. Qué pena que no lo conocen. Solo saben que Cristo vino y Cristo volverá, pero no saben lo que Jesús está haciendo ahorita y que hizo al cabo del cumplimiento profético. Ahora, tras el gran chasco en 1844, llegó el 22 de octubre y Jesús vino o no vino. No vino. Tal como los discípulos en la muerte de Cristo recibieron un gran chasco. Cuando Jesús murió, ellos no creyeron, no entendieron eso. Pero luego Jesús les explicó de la Biblia, cuando después de haber resucitado, les dijo que todo esto iba a aparecer y les mostró con la Biblia, ellos entendieron. Igual cuando vino el gran chasco el 22 de octubre de 1844 y todos ellos estaban decepcionados, entonces ellos comenzaron a descubrir, mira, pero aquí dice que que el Hijo del Hombre viene con las nubes al anciano de días. Comenzaron a abrirles los ojos. Y entonces ellos entendieron, pero aquí dice 1800, los 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y descubrieron en el libro de Hebreos, en otros lugares, hay un santuario celestial que tiene que ser purificado. Y poco a poco descubrieron por la Biblia que casi todo lo que habían creído estaba correcto, pero que habían fallado en la interpretación de lo que iba a ocurrir en el evento, en esa fecha. Jesús sí iba a venir con las nubes del cielo, pero no a la tierra, sino a la escena del juicio.
Y entonces, tras el gran chasco, se formaron 3 grupos de personas. Uno, que era casi el 50% de los que eran los mileritas, dejó simplemente de creer en los 2300 días. Dijeron, no, hemos errado, fue un error, y dejaron de creer. Había más o menos unos 30 a 50 mil personas que dijeron, no, vamos a seguir buscando fechas, y siguieron buscando fechas más adelante, pero fallaron. Y había un tercer grupo de personas, unos cuantos miles de personas, que creyeron y se mantuvieron con la fecha del 22 de octubre de 1844 para el inicio del juicio celestial y para el inicio de la purificación del santuario celestial. Y esta fecha, bíblicamente, históricamente, proféticamente, es así. No la puedes mover, es correcta. Entonces ocurrió que dentro de este tercer grupo de unos cuantos miles que buscaron y buscaron qué es el problema, nosotros tenemos que haber hecho el error, no la palabra de Dios. Entonces ellos descubrieron, realmente nosotros hemos malinterpretado, pues en la Biblia dice cosas que nosotros no habíamos visto. Ahora, ahí había el hombre, uno de ellos que se llamaba Enoch Jacobs. Él descubrió, por ejemplo, que en Éxodo 28, 29 decía algo muy interesante. Éxodo 28, 29. Él descubrió, por ejemplo, esto, que y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Señor continuamente. Aquí hablando de que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con el pectoral con las 12 piedras preciosas, cada una identificando a una tribu de los hijos de Dios, de los israelitas de aquel entonces él descubrió también que en Levítico, capítulo 23, decía que aquellos que en el día del juicio, en el día Yom Kippur, no arreglaban sus cuentas con Dios, eran desechados del pueblo. Levítico 23, 27, donde decía acerca del día de la expiación, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, es decir, os humillaréis, ofreceréis ofrendas. Ningún trabajo haréis ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Y la persona, dice el versículo 29, que no se afligiere en ese mismo día, que no lo toma en serio, que no arregla sus cuentas con Dios, que no se arrepiente de sus pecados, etc., será cortado del pueblo. Entonces, él se dio cuenta, este señor Enoch Jacobs, que el juicio que comenzó era un juicio exclusivamente para aquellos hijos de Dios que por fe buscan humillarse y buscan la reconciliación con Dios. Tal como Daniel 7:22 había dicho, donde decía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿A quiénes? A los santos del Altísimo. Entonces él comenzó a descubrir esta verdad, que el juicio es sobre todo para aquellos que quieren ir al cielo. ¿Por qué? Porque los demás, el resto de la humanidad, ya está juzgado, según Juan 3, versículo 18. Porque en Juan 3, versículo 18, dice, Juan 3, 18, el que en él, en Jesús, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquellos que no creen en Jesús ya están condenados, por lo tanto, no hay ni siquiera necesidad de abrir sus libros para ver si puede o no puede entrar al cielo. Entonces, en ese sentido, él comenzó a descubrir esta muy interesante verdad y lo fue reforzando con versículos bíblicos que dicen que el juicio comienza por la casa de Dios. Como por ejemplo en 1 de Pedro 4:17. En 1 de Pedro 4:17, donde dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, por los que creen en el Señor, los que dicen ser sus hijos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Tremendo. Lo mismo en Ezequiel 9, versículo 6, donde también dice que el juicio comienza con la casa de Dios. Así que él vio
este juicio que ha iniciado en 1844 es exclusivamente para los hijos del pueblo de Dios, para ver si sus nombres pueden seguir estando en el libro de la vida o si tienen que ser borrados de ahí. Tremendo. Ahora, ocurrió una cosa más. Había otros dos personajes del movimiento millerita, después del Gran Chasco, que descubrieron algo más en Mateo 25, en aquella gran parábola de las 10 vírgenes. Se llamaban Turner y Hale. Ellos descubrieron que la esposa mencionada en Mateo 25, la esposa de Cristo, no es la iglesia, sino la capital de su reino, la Nueva Jerusalén. Leemos juntos. En Apocalipsis 21, versículos 9 al 11, dice lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, él descubrió, cuando nosotros en Mateo 25 habíamos aplicado de que las vírgenes que salen para recibir al esposo, entonces ellos pensaban, pues Jesús iba a venir aquí a la tierra. Pero entonces ellos descubrieron el esposo que está viniendo a la boda. En el versículo 6, a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo, ¿a dónde estaba viniendo? No estaba viniendo aquí a la tierra porque su esposa, en ese sentido, no era la iglesia, sino la Santa Jerusalén, su reino. Jesús fue para recibir su reino. Lo que ocurrió justamente en Daniel 7, cuando él se presenta ante su padre, inicia el gran juicio. Daniel 7, versículo 13, venía uno con las nubes del cielo, un hijo de hombre que vino al anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué es lo que recibió Jesús? Allá en la cena del juicio, iniciando el juicio en 1844, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es el reino eterno que nunca pasará, su reino uno que nunca será destruido. Jesús, cuando llega al juicio, para iniciar el juicio final del pueblo de Dios allá en 1844, de paso recibió, ¿qué cosa? El reino. Y el reino con la capital, la Santa Jerusalén, y simbólicamente se casó con esa ciudad, se unió ya a su reino, para luego, tras el juicio, después de terminar el juicio, retornar recién a la tierra en un cercano futuro, pero ya con la Santa Ciudad Jerusalén, con la mujer con la cual se casó. Por lo tanto, había una parábola en Lucas que describía eso, una parábola de las bodas, que los mileritas antes no habían todavía entendido, pero después, porque el conocimiento de Daniel es progresivo, ya entonces lo entendió. Está en Lucas 12, versículo 35, donde dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas ceñidas, y vosotros sed semejantes a hombres. ¿A qué? Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Ahí está. Jesús entró en las bodas en 1844 para casarse con su santa ciudad, con su reino, recibir el reino, el juicio, para definir quién puede ser parte de ese reino, para luego regresar de las bodas, venir a la planeta Tierra y recoger y resucitar a los salvos. Entonces, sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿No es precioso? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando finalmente venga después del juicio, después de haber recibido su reino, lo halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, todo esto descubrió Turner y Hale del movimiento. Y ahora, para terminar, queridos amigos, descubrieron todavía una aplicación más en Mateo 22, en otra parábola acerca de la boda. Mateo 22, versículos 11 y 12. Aquí había una parábola de las fiestas de las bodas.
Y entonces ahí dice que entró el rey, simbólicamente Dios, para ver a los convidados, a los que son parte de la investigación en aquel juicio que se está llevando a cabo para ver quién puede entrar al reino de los cielos. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí vemos nuevamente las bodas. Comenzaron en 1844, el juicio celestial. Simbólicamente todos nosotros somos convidados, pero ¿cómo debemos aparecer en las bodas? Con vestidos de boda. Y entonces hay el juicio, pues el Dios, el rey, él pasa por los convidados y los ve todos. Y dice, si no estás vestido de ropas de boda, las vestidas blancas, simbólicamente lino, blancas, purificados, la justicia de Cristo, santificados. Entonces tienes que salir, es decir, tu nombre tiene que ser borrado del libro de la vida. Y cuando regrese, no podrás ir al cielo. Eso es. Entonces Dios en este momento, según Malachi 3, 1 al 3, está limpiando y purificándonos en este juicio que pronto va a terminar, pues Jesús va pronto a volver y nos está limpiando y purificando como la plata. Y quiero terminar con el último versículo del día de hoy, en Hechos capítulo 3, versículo 19, donde dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nos llama a arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ellos sean borrados. Y como hemos visto en temas anteriores, el borramiento del pecado toma lugar en el santuario celestial, en el juicio final, en el día de las expiaciones, en el cual vivimos hoy en día. Y hoy se está definiendo si nuestro nombre puede mantenerse inscrito en el libro de la vida y podemos ser vestidos de vestimentas de boda y ir al reino eterno de Dios cuando Jesucristo venga, o si vamos a tener que ser borrados del libro de la vida, sacados fuera de la boda y no participar del reino eterno de Dios. Que cada uno de nosotros tome esto muy en serio y se prepare, pues Cristo viene pronto. Estamos en la última etapa del tiempo del fin. En la última etapa del juicio, las señales son muy claras. Vamos a verlo en los otros temas de este seminario. Cristo viene pronto. Preparémonos. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.